la grabación. Estamos grabando. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Les comentaba que Alex rindió la certificación PMP hace muy poquito, esta semana, ¿no? ¿Cuándo fue, Alex? El El domingo. domingo, el domingo 12, el domingo. El domingo, bueno, y se ofreció generosamente en compartir su experiencia y bueno, me pareció interesante que también estén participando de esta charla algunos alumnos que están por pasar por la misma experiencia y bueno, y así aprovechar, escucharlo y si tienen algo para preguntarle. Entonces, es una charla informal, no armamos nada, yo no armé nada, pero bueno, la idea es transmitir cuál fue esta experiencia en la preparación, en el examen real. No sé si rendiste, creo que rendiste online, ¿no? Sí, el domingo rendiste online, Alex. Sí, fue online, sí señora. Fue todo online y tal cual lo mencionabas en tus capacitaciones. Y ahorita les Ajá. cuento bien el paso a paso. Bueno, no sé cómo querés contarnos vos, organizar la charla, Alex, estamos a disposición. Si quieren les voy contando cómo, o sea, por qué lo tomé el 12 de diciembre, que fue un domingo, en pleno, porque yo había aplazado, inclusive le había mencionado a Cecilia, yo tuve un problema, bueno, un inconveniente, y yo debía haber rendido en junio. Entonces mandé un correo al PMI, hablé con alguien del PMI y presenté pues obviamente los soportes y me dieron un plazo hasta el 12 de diciembre a las 12 de la noche, o sea, fue, mejor dicho, el último día, en el último minuto, a la última hora, como siempre, como el mal estudiante. Entonces, eso fue lo primero que hice, que les recomiendo no hacerlo, porque solamente lo presenté una sola vez, pues afortunadamente gané, pues me fue bien, pero es bueno tener los otros cartuchos, los otros 2 cartuchos por si pasa algo. Entonces fue eso, Cecilia, por eso lo presenté el domingo a las 6 de la tarde hora de Colombia. No sé si les sigo contando más. Sí, 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 Alex, contá, bueno, contá cómo fue tu experiencia en la preparación, en el examen, qué les recomendarías, además de esta recomendación de que no lo dejen para último momento, qué otras recomendaciones les harías a quienes están preparándose y que van a rendir. También cómo fue tu experiencia con el examen online, ¿no? Que también eso genera mucha incertidumbre a todos, porque, uy, la conexión, uy, si se me cae, bueno, todo eso. Exactamente, entonces yo tuve todos los inconvenientes como buena ley de Murphy. Llegué media hora antes, como lo recomiendan ustedes, como lo recomienda Cecilia. Y en esa media hora, pues uno está en fila, yo quedé en fila puesto como 18, 17 y fui cada vez ascendiendo. Ellos le van dando como un turno para llegar a presentarse. Perdón, cuando llegué el turno 1, ya era la hora, justo en el preciso momento, y la persona me dijo, usted tiene dos aplicaciones abiertas que hacen que usted no pueda tomar el examen. Y sí, tenía 2 aplicaciones en el computador que son de software de petróleos, que hacían que el sistema arrastrara esos dos puntos Excel, los dos ejecutables. Entonces, el Señor me ayudó muy paso a paso, lo hicimos entrar al inicio de Windows, por allá en los ejecutables, cómo apagarlo para que la aplicación del examen no me la tomara nuevamente y me ayudó. Duramos 1 hora haciendo eso. Uf, 1 hora. pero bueno, al menos lo pudiste continuar. Tengo alumnos que tenían computadoras del trabajo y han perdido el examen. O sea, bueno, lo pudieron tomar más tarde, ¿no? Pero otro día. Uh-huh. Porque tenían computadoras del trabajo, no podían apagar estos procesos porque no tenían la Correcto. clave del administrador y bueno, y tuvieron que reprogramar el examen. Así que al menos te llevó tiempo, pero lo solucionaste. Exactamente, porque como era el último día, el Señor me decía, no, tranquilo, vamos a hacerlo paso a paso. Ese tiempo no se va a contar. Sí es en inglés, sí es en inglés. Eso no se va a contar en el tiempo y apenas le aparezca bienvenido al examen, ahí empieza el conteo regresivo, los 230 minutos hacia atrás. Entonces, eso me ayudó muchísimo, que eso es un computador personal.
Eso es cierto, donde lo hubiese hecho en el de la oficina, no, de pronto me hubiese tocado aplazar. Muy bien, bueno, ¿querés contarles cómo fue el examen? Si encontraste aspectos diferentes a lo que te habías preparado, bueno, recomendaciones, etcétera. Perfecto, sí, el examen, yo como buen estudiante, yo soy más bien, yo analizo mucho, entonces me tomé o sea, me sobraron como 5 minutos del examen. Yo no soy así tan avanzado como muchos de ustedes, así que todas las preguntas las analizaba en detalle, mirando el reloj aparece, mirando el computador aparece en la parte de arriba a la derecha, las preguntas aparecen así de grandes, entonces es muy fácil de digerir, ¿no? No es como el examen nuestro, que me parecieron más difícil, más complicados, entre comillas lo digo, porque nosotros vemos esos simuladores, no sé si alguien ya los está tomando. ¿Alguien ya está tomando los simuladores? Ah, bueno, los simuladores de Cecilia, del equipo, son a lo largo, ¿cierto? Uno va bajando, es una pantalla larga y uno lo va bajando, Aquí el examen es punto a punto, ocupa toda la pantalla, entonces es súper fácil de enfocarse solo en la pregunta. Si uno no la entiende, le da... Sí. Sí, perdón, no, que en este caso la realidad de los simuladores nuestros yo los podría hacer pantalla a pantalla, pero como a veces las redes tienen demoras, si en cada pantalla hay que estar esperando que se cargue la nueva pregunta, se haría muy lento. Entonces por eso lo hacemos con 25 preguntas juntas y demás para que tengan mayor, digamos, dinamismo, ¿no?, en la respuesta. Porque eso se configura, puedo poner pantalla a pantalla, puedo poner 10 preguntas por pantalla, puedo poner 25. Y lo de la letra se puede agrandar, ¿eh? O sea, ustedes lo pueden ver más grande. Eso lo configuran ustedes en su browser, en su navegador, el tamaño de la letra. Por eso es bueno tener la versión de Cecilia, porque es un poco, digo yo, un poquito más difícil para uno adaptar ese ojo, para leerlo así, como ver tantas letras. En cambio aquí ya cuando uno ve eso en pantalla, es más fácil como de entender el detalle de las preguntas. Entonces eso primero me sirvió muchísimo. Bueno, les debo confesar que por tiempo no alcancé a hacer todos los simuladores y es uno de los pendientes que yo tengo, que me gustaría de verdad terminarlos. No, por tiempo nuevamente, porque yo ya estaba ya con el tiempo medido yo terminé el último simulador en la mañana, imagínense, de ese domingo, cosa que no lo recomiendo porque ya uno llega súper saturado, cansado, los ojos bien agotados. Ya a las 2 horas y 40 ya no veía nada, estaba con los ojos, como solamente me dejaron tener un vaso con agua, entonces medio me untaba así los ojos para poder ver bien. Entonces no recomiendo, o sea, la teoría del mal estudiante totalmente, por favor, y hacer todos los simuladores. De verdad que hacia allá iba. Todas las preguntas le dan la tranquilidad de lo que vimos en el estudio, el libro, las clases de Cecilia, los videos, los textos, casi que entraron, obviamente de diferentes maneras, en las 180 preguntas, perdón. Entonces, todas las preguntas casi que eran fáciles no, eran identificables. Lo bueno es que por lo menos habían 2 respuestas que no iban, entonces ahí ya venía ese tira y afloje de cuál de las 2 que quedan son las que más aplican. Siempre lo que dice Cecilia, la primera, siempre pensar en la primera, la primera respuesta A va a ser esta, y sí, pues, eso me sirvió muchísimo. Mucho. Entonces, el porcentaje de lo que mencionaba Cecilia, yo tengo por aquí abierta la presentación o un video que se llamaba, se lo recomiendo, 2021-0429 consultas, algo así, uno que le hicieron a los muchachos, al grupo anterior que yo no alcancé a entrar, pero en ese video está todo el resumen de los enfoques ágiles, que para mí más del 50%, yo pensaría que por ahí un 60-65%, es enfoques ágiles, todo enfoques ágiles. ¿Me podrías repetir el video? ¿Me podrías repetir el nombre? Sí, el video se llama, ya aquí tengo abierta se llama, se llama 2021-0429. 2021, ya les digo dónde está. ¿Nos puedes pasar el link por el chat? No sé si van a tener acceso todos porque estamos en distintas plataformas, pero lo voy a, claro,
Les cuento a Silvina, Roxana, ustedes están en la plataforma nueva desde el inicio. En cambio, o sea, migramos de plataforma. Este año estamos en plena migración, en realidad. Okay. El grupo de Silvina y de Roxana ya entraron en la plataforma nueva y tuvieron sus clases directas en la plataforma nueva. En cambio, el grupo anterior está en la plataforma anterior y ese video debe estar ahí. Pero no se preocupen, yo lo voy a pasar para que lo tengan disponible en las dos plataformas. Perdón, entendí, me distraje justo, pensé que era alguna otra cosa. Si está en la plataforma lo tengo que haber visto seguro. Sí, está en la parte de webinar, de clases de consulta, ¿no? En la parte de clases de consulta. Recuerdo el video que duró 1 hora y 45, muy detallado. Es un video donde Cecilia recoge muchas preguntas, las explica y ya al final hace como una serie de un cuestionario justo sobre eso de enfoques ágiles y por qué el triángulo inverso, por qué es contrario a lo que trabajamos normalmente en enfoques adaptativos. Entonces, esa clase para mí es como el compilado de lo que entró en las preguntas en general de esto. O sea, lo importante, las preguntas eran corticas, Cecilia, y todos, pero eran corticas, no eran de esas largas, así, no, eran súper cortas. Y las palabras claves, megaproyectos, tiempos, cuando hablamos de megaproyectos de 3 años, entonces ya uno dice, eso ya son proyectos, enfoques adaptativos, o sea, como los clásicos. Cuando por ahí mencionan la palabra de hay incertidumbre, no se sabe el foco del proyecto, entonces ya uno dice, bueno, ya esto va por enfoques, no sé, ágiles, híbridos, o sea, porque no, tal cual lo dice Cecilia, aquí no le dicen a uno, usted está en un proyecto, en un proyecto con enfoque ágil, no, eso es un juego de palabras, que ahí donde uno tiene que leerlo con mucho cuidado, es ahí donde está por lo menos, ya uno saca esas dos respuestas que van enfocados en otro tipo de focos. Para que lo tengan ustedes en cuenta. Clarísimo, ¿no? Eso de que en mis simuladores muchas veces yo aclaro, usted está en un proyecto ágil, usted está en un proyecto predictivo, mientras que en el examen en general establece más el entorno, ¿no? Entonces, en un entorno bien conocido, en un entorno estable, ya sabemos que es predictivo. En un entorno con incertidumbre, cambiante, ahí sabemos que es ágil, pero no dice la palabra exactamente en qué entorno estamos, ¿no? Exactamente. El cambiante también lo mencionan, por ahí mencionan cuando hablan del Scrum, el Scrum, entonces ya uno ya empieza como a cambiar el chip, ese es cambio de chip, para no confundirse. Es bien importante que lo tengan ustedes en cuenta. Muy bueno. O sea, todas esas recomendaciones valen y son, por lo menos para identificar esas dos que no van para la pregunta. No una de matemáticas, no se usó la calculadora, 0 fórmulas, por ahí sí mencionaban por ahí el CPI, ya más relaciones, ¿cierto? Como para tener en cuenta si es mayor o menor, que si estamos retrasados. Entonces, eso sí es algo más como de cultura general, pues no es necesario usar esa calculadora que aparece arriba también, no es necesario, pues, por lo menos yo no lo hice, tomar las notas, porque también aparecen como una especie de blog de notas, un subrayador, o sea, como un lapicerito para subrayar. Como un resaltador. Sí, eso me comentaron también, que te permite resaltar algunas palabras mientras vas leyendo en las preguntas, ¿no? Resaltar algunas palabras como para facilitar la comprensión. Correcto, exactamente. Y yo sí me tomé a los 60, más que el tiempo, es a la cantidad de preguntas, a las 60 preguntas me fui a descansar 10 minutos, a tomar agua, a las 120 fue la segunda parada, y ya a las 180 ya se terminó. Y también me tocó tomar el portátil y mover hacia todo lado para mostrarle a la persona que todo estaba, quitarse relojes, todo, tratar de estar lo más, que no haya nadie al lado. Perfecto. Uno de los comentarios que hicieron algunos alumnos y que incluso han tenido problemas es de no leer en voz alta, no te dejan leer en voz alta. Entonces hay que acostumbrarse, hay personas que acostumbran a leer en voz alta, entonces practicar con los simuladores sin leer en voz alta.
Tampoco, bueno, taparse la boca, nada de eso, porque, bueno, tuve un alumno que tuvo problemas y le cancelaron el examen porque estaba leyendo en voz alta. Por suerte, bueno, luego pudo rendirlo de nuevo y ya es PMP, pero tuvimos que escribir varias notas a PMI, yo lo ayudé en la redacción de las notas y, bueno, posteriormente lo pudo rendir. Así que, bueno, recordar esto de no leer las preguntas en voz alta, no hablar. Ni hacer así todo el tiempo como mirando al infinito, pensando que digo, no, tratar de siempre estar mirando, por lo menos no el texto, sino así sea la cámara para que sepan que está uno frente a frente con la persona. Exacto, y no desenfocarse, ¿no? Si se mueve así fuera de la cámara, tampoco, ¿eh? También les pueden cancelar el examen. Entonces yo tenía al lado el celular inicialmente para poder enviar las fotos, porque uno tiene que enviar unas fotos del puesto hacia el frente, del puesto hacia atrás, hacia los lados, se la envían y se las validan. Ya después ponen el celular para bien lejos, la billetera también con el documento, con el ID, también vuelve y lo pone allá, y solamente un vaso con agua, sin problema, para poder tomar. Eso sí lo puede uno tomar sin problema. Bien, eso del vaso con agua es nuevo, porque antes decían que no se podía tener nada, ni siquiera el vaso con agua, así que está bueno eso. Sí, es muy bueno porque así uno piensa, leyendo por dentro le da uno como sed, porque sí. Entonces ese también fue muy bueno. Sí, la señora, yo se lo presenté y dijo, no hay problema, quítese el reloj, quítese, no sé, nada que tenga alrededor y arrancar. Buenísimo. A mí se me ocurre que depende un poco de cada supervisor, o sea, cuál es la persona que está mirando, digamos, cuál es la persona que te está supervisando, y algunos son más flexibles que otros, porque sí me han contado algunos que no podían tener nada. Bueno, dentro del, cuando uno se programa, cuando uno programa la fecha, aparece que sí se puede, por allá abajo dice sí puede tener una copa, un vaso con agua, perdón, y si la comunicación es totalmente en inglés, exacto, es en inglés y a los 10 minutos, si tienen abierto algo por allá para leer, pues que no lo hagan porque el cerebro vuelve y se le queda totalmente confundido, entonces más bien como tomar agua, ir al baño, como decía Cecilia, y descansar un poquito. Si se sienten en capacidad de seguir los 180 puntos, se ahorran media hora, 20 minutos. ¿Y lo recomendarías vos seguir? Estás en silencio. Hola, hola, ahí. ¿Recomendarías que sigan de largo sin tomar el break? No, yo recomendaría parar a las 60 puntos, parar, por lo mismo, porque como yo hice el simulador en la mañana, entonces de pronto, o sea, tanto no mirar como estamos mirando a un punto fijo por lo mismo, porque yo no puedo mirar hacia allá, no puedo mirar hacia ninguna parte, porque ahí mismo te dicen o te llaman la atención. A mí no me pasó porque yo todo el tiempo estuve enfocado, pero yo sí recomendaría hacer ese break de 10 minutos. Buenísimo. Y vale. Algunas personas me comentaron que las primeras preguntas le parecieron más difíciles. ¿A vos también te pareció así? Totalmente de acuerdo. Por eso traten de no tirar la toalla. Sí, está bien dicho, traten de no afanarse por salir rápido al final, porque las preguntas de la parte final son las más fáciles. Entonces fluye más el tiempo. No más fáciles, pero son las menos complicadas. Ya no son, porque hay unas preguntas en las que uno tiene que mover cuadritos para un lado, es como no sé cómo se llama, una selección múltiple. Aquí te ponen algo así de enfoques predictivos, aquí algo de enfoques ágiles, que corresponde a cada cual. Entonces son preguntas que te quitan más de un minuto. Entonces por eso los primeros 60 puntos se te va, o por lo menos a mí se me fue más de la hora. Claro, al final ya que uno está cansado, uno quiere salir pronto, y no, piensen de verdad con cabeza fría, porque esos punticos fáciles hacen la diferencia. Genial, sí, por eso lo comentaron casi todos, que las primeras preguntas eran más difíciles y que incluso a veces se desmotivan, ¿no? O sea, se asustan, se ponen nerviosos con esto, y no, tranquilos que el examen va a ir fluyendo y va siendo más fácil a medida que avanza. También la práctica, ¿no? Los primeros no tienen la práctica y después van adquiriendo mayor práctica. Correcto, porque ya uno aprende a leer, lo que les iba a decir, que si quieren verlo en inglés también, como algunas palabras que están de pronto no están bien traducidas,
le da uno clic y muestra la misma pregunta en inglés y ya uno entiende un poco eso, porque el Scrum, todos esos términos en inglés aparecen en inglés también, pero a veces la traducción no es 100% perfecta, obviamente. Entonces sí, total, esa es la respuesta, es esa. Traten de no desesperarse. Yo lo hice, yo ya me quería ir, yo decía, no más, yo no. Entonces es mejor respirar profundamente, tomar un poco de agua y continuar. Buenísimo. Y bueno, ¿qué más recomendarías, no? O sea, en la preparación hacer los simuladores, ¿sí? Leer la guía del PMBOK, ¿cómo la leíste completa? ¿Fuiste así puntualmente a buscar algunas cosas? Yo iba a la par con las charlas según las áreas que estabas trabajando, pero entonces iba leyendo especialmente las dudas. Hubo por ahí un par de preguntas que le hice a Cecilia, pero se resolvían ahí directamente en los libros que mencionabas. Entonces yo iba a la par, para tener todo fresco en esa semana o en esas 2 semanas. Video, texto, video, texto, video, texto. Y los simuladores, traten de devolverse en el tiempo para darle, a mí me hicieron más falta días de simuladores. Fíjense cuando entren en la parte de simuladores, que no son poquitos, son muchísimos. Yo tenía en mente que eran muy pocos, pero esos simuladores, muchos, ahí está todo el examen, preguntas muy parecidas en el examen. Entonces bueno. miren bien los simuladores y devuélvanse en el tiempo para saber cuánto, pues según la fecha que ustedes quieran presentar el examen, para que le dé más tiempo. Bueno, obviamente la teoría es muy importante, pero mejor que practicar, porque uno descubre los errores, sobre todo el feedback que da Cecilia en la parte de abajo, incluyendo lo de Pablo Lledó, también esos de Pablo Lledó fueron muy buenos también. Qué bueno. Entonces yo le daría más tiempo, cosa que me faltó, pues les digo eso, que quiero por lo menos tomar los últimos simuladores, los de 3 horas. No alcancé a tomar los de 3 horas, lo que hice fue lo que proponía Cecilia. Esos de 3 horas los subdividí en 45 minutos, 45, y así hacerlo. ¿Sabes qué sería buena idea, Cecilia? Hacerlo de 60 puntos, sí. De 60 preguntitas. Eso ya me lo habían sugerido y lo voy a hacer ahora con la plataforma nueva. Porque claro, como en el examen real tienen grupos de 60, está buena esa sugerencia. Sí, gracias. Sí, inicialmente los simuladores tenían la cantidad de preguntas que tenían, bueno, antes eran de 50, 100 y 200. Y bueno, y los de 200 los dividimos porque eran muy pocas personas que obtenían las 4 horas disponibles para hacer simuladores. Entonces los dividimos en 4 partes. Y después así cuando cambió el examen con 180 preguntas quedaron divididos también en 4 partes. Pero ahora voy a hacer esto que me decís, Alex, y los voy a hacer en grupos de 60 para que les facilite la práctica de los 3 grupos del examen real. Buenísimo. Yo recomiendo que hagan un simulador de las 180 preguntas y los demás los hagan divididos, porque no tiene sentido cansarse demasiado, porque en realidad con una práctica creo que ya alcanzaría. O sea, una práctica de las 4 horas, que son casi 4 horas, de las 4 horas ahí frente a la pantalla, creo que alcanza. El resto háganlos por partes, porque en realidad la idea es aprender con esas preguntas y tampoco estresarse tanto, ¿no? De acuerdo. Eso es lo mejor. Y tratar de que ese examen de 180 preguntas no sea un día antes, que sea un poquitico antes, más bien en esos días anteriores hacer así como esos aleatorios que también aparecen ahí, de preguntas sencillas o volver a los exámenes, a los simuladores previos, como para ir dándole también como ritmo al cerebro para que ya llegue el día que es bien descansado. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. El hecho de estar descansado es un plus, ¿no? Así que en este caso, Alex, tenés doble mérito porque llegaste con un simulador en la mañana. Sí. Yo quería consultar algo, Alex. Adelante. Sí. ¿Cómo fue tu preparación? O sea, ¿cuándo empezaste a tomar el curso y cuánto demoró? Y bueno, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cuánto tiempo te dedicaste? ¿Y cómo hiciste para trabajar y estudiar y demás?
Eso es un buen punto porque yo entré, o sea, cuando yo entré aquí a la plataforma vi que todos, o la mayoría de gente era argentina, de las personas todos. Entonces porque yo la conocí por internet, yo estaba buscando, porque yo ya había tomado un curso, pero fue más, miren las grabaciones y cualquier cosa pregunta. Entonces yo lo había tomado en el 2016, todavía estaba el PMBOK del número 6, pero no tuve ese acompañamiento, por eso estoy tan agradecido y por eso también quiero decírselo aquí a ustedes, pues, a Cecilia. Porque me dieron unas grabaciones y fue estudiar, como estudie en casa, ¿sí? Como es, cuando a uno le dan todo para que estudie, uno no estudia. Entonces yo lo retomé el año pasado y lo primero que le dije a Cecilia fue eso: por favor no me vaya a dejar solo, porque uno procrastina, el trabajo, entramos en pandemia, entonces los trabajos, la oficina ya no era de 8 a 5, sino que era de 8 a 10, 11 de la noche. Entonces yo lo estudiaba todas las noches, una hora, empecé muy juicioso, ya después tuve unos inconvenientes de salud, me perdí y volví a retomar. Entonces en los últimos 6 meses sí estuve muy dedicado. O sea, 6 meses es mucho, o sea, para ustedes o para los que trabajamos en esto, me pareció muchísimo tiempo dedicado. 6 meses, estoy seguro. Lo que dice el texto son como 8, son 12 semanas, no recuerdo qué era lo que propone Cecilia, me corregís, son 12 semanas, son como 3 meses. Claro. Entonces, cierto que son 12 semanas. Sí, lo que pasa es que, claro, decimos que son de 8 a 12 semanas, dependiendo de la dedicación que cada uno le pueda dar. Incluso hay personas que están sin trabajar full time y lo pueden hacer más rápido. Pero también después de esas semanas están los simuladores, ¿no? Que también eso serían por lo menos un par de semanas más. Exactamente. Entonces, resumiendo, yo lo que hice fue desde junio de este año 2021, porque ya se me estaba acabando el tiempo o sea, ya había cumplido 1 año y 6 meses, porque yo pedí el aplazamiento. Muy amablemente me lo dieron. Entonces, de junio hasta diciembre sí fue todos los días viendo, respondiendo los quizzes al final, el recuadro. Lo hacía hasta 2 o 3 veces hasta que tuviera 100. Porque las preguntas a uno se confundía. Entonces siempre trataba de responder por lo menos mínimo 2 veces ese cuestionario, y así todos los días por la noche. Ya lo último que estuve en vacaciones y estuve full time dedicado en la parte final, ya en lo que les digo, la parte de simuladores, y ya, entonces bien juicioso, o sea, bien dedicado, 6 meses. Que es bastante, pero para mí fue un tiempo pues lo suficiente especialmente por las noches, por el trabajo que ustedes saben, uno remotamente está uno estudiando y lo llaman y bueno, se te desconcentras. Claro, y algo interesante es esto, de que todos los días o todas las noches mantenés un ritmo que te ayuda a mantener los conceptos vivos, ¿no? Los conceptos en la mente, frescos. Que en cambio, si lo dejás un tiempo, cuando retomás es como nuevo, todo nuevo, hasta que retomás después la práctica, pero lleva tiempo, se pierde mucho tiempo. Lo ideal es hacerlo todo continuo, lo que se pueda cada día, pero siempre con una cadencia, con un ritmo constante. Exacto. Y otra cosa, a mí me tocó, no sé cómo es la nueva plataforma, pero yo estaba con yo le llamo 2020 y 2021, entonces me tocó, tuve que terminar 2020 y empezar 2021 y hacer ese merge, como para tratar de entender la parte de lo nuevo. Entonces eso hizo que se me alargara también. Ahora debe haber me imagino que la nueva plataforma ya debe estar todo unido, entendería yo, Cecilia. Claro, exacto. Sí hice casi que 2 cursos, 2020 y uno 2021 más cortito. Exactamente, porque quienes empezaron a prepararse para el examen anterior del año pasado, ya tenían toda la plataforma orientada al examen 2020. Y luego este año lo que hicimos fue un curso que se llama actualización, y entonces tiene todas las diferencias por cada área de conocimiento, cuáles son las diferencias con respecto al examen anterior. Entonces son como 2 cursos. En cambio, los que empezaron ya este año ya tienen todo unido. Ah, buenísimo. Sí, yo hice los 2 cursos entonces. Y para el próximo año, que ya viene un nuevo, no sé si ya viene el 7, el PMBOK 7. No está anunciado, o sea, el PMBOK 7 ya salió, pero no han anunciado cambio de examen. Y yo no creo que lo hagan
tan seguido, o sea, no creo que sean los primeros meses del año que viene, a lo mejor hacia fin de año, podría ser para fin del 2022, podría ser un cambio de examen. Sin embargo, como la guía del PMBOK 2020, séptima edición, tienen un enfoque tan diferente, son principios, valores, prácticas y demás, se complementa mucho con el sexta edición, con lo cual yo no espero que los cambios sean tan drásticos como los cambios que tuvimos en este último examen, ¿no? En este último examen los cambios fueron muy drásticos porque se agregó mucho de ágiles. Como vos decías, Alex, ellos dicen el 50%, pero ya hubo muchas personas que rindieron y me dijeron que era más del 50% del examen eran en métodos ágiles. Eso creo que fue el cambio más importante. En cambio, ya para la séptima edición, mis expectativas es que no cambie tanto el examen. Pero bueno, vamos a ver cuando lo empiecen a anunciar y cuando veamos el nuevo Exam Content Outline, ¿no? Que el Exam Content Outline es lo que define el contenido de examen. Hay dentro de esa presentación que yo les digo, que me pareció muy concisa de proyectos de la parte de temáticas ágiles. En la presentación, Cecilia muestra como unos links o unas páginas. Yo entré para entender un poquito más y les recomiendo esos links que aparecen dentro de esa charla que hizo Cecilia. Entran y ahí ya vuelven y desglosan todo un poquito más allá de lo que, más el detalle, porque obviamente es una charla de 1 hora, 1 hora y 45. Entonces, por si quieren ver ese foco, que era lo que decía, yo también pienso que fue más del 60-40. Yo pienso que no fue más del 60 en entornos ágiles, estoy seguro. Sí, probablemente. Bueno, lo que hace referencia a Alex es que en algunas presentaciones que yo hice como un resumen de lo que son los métodos ágiles y lo que más aplica para la guía del PMBOK, y tomé información, referencias de distintas páginas que están disponibles en internet, y por supuesto puse todo la referencia a sus autores, bueno, a la página para que lo vean, para que vean el original, y entonces ahí tienen incluso una explicación mayor, ¿no? Para profundizar en los temas. Así que sí, lo voy a buscar esa clase de consulta como para ponerlo disponible en la plataforma nueva para que lo puedan ver todos. Exacto, esas sesiones, perdón, de consulta son muy buenas también, porque son preguntas que uno no ve ahí focalizadas y que Cecilia dice, ve, interesante. Cualquier cosa, inclusive las métodos, las rutas críticas, la parte de los ejercicios que no entraron aquí en el examen, que me pareció bueno también porque, o sea, el hacerlo ahí, yo lo estuve trabajando fue en Paint, como tratar de hacerlo bien rápido, y sirve bastante, así no esté aplicado en el examen, porque pues toma uno mucho ritmo en hacer esos cálculos rápidos para poder empezar a responder preguntas de los simuladores. Pero nuevamente aquí no cayeron esas preguntas, no se usó la calculadora, ni el tablero o la pizarrita que nos dejan usar. Solo sí, buenísimo. Eso también lo comentaron otros alumnos. Antes sí tenían que dibujar alguna red, pero eso en el nuevo examen lo han eliminado. Y son preguntas más situacionales y más de interpretación. Por ahí te pueden presentar un caso de una red o de alguna situación, pero para observarla y responder, no sé, qué es lo mejor que harías o demás, ¿no? Pero ya por lo menos hacer todo el cálculo y demás, no lo tienen en el examen. Correcto. Estaba aquí buscando mientras tanto. Ellos le muestran a uno los resultados. Bueno, tal cual lo menciona Cecilia en las charlas. A mí me apareció un letrero, no supe si gané o perdí, no alcancé a leer. No tuve ni idea y me tocó esperar. Bueno, esperemos a que llegue un correo. Después, más tarde, llega un correo diciendo ya aprobado o pass en inglés. Y al final dice, puede celebrar. Y yo, uy, entonces sí fue verdad. Eso pasa muy rápido, esa pantalla. Sí, hay que estar atentos, porque si no después se quedan un día entero hasta que llegue el email, un día entero con la ansiedad, ¿no? Con la angustia, pasé, no pasé. Tal cual. Entonces, para que estén pendientes, apenas terminen las 180, le den enviar, ahí aparece el letrero si pasaste o si no.
Y ya después llega un correo, que lo estaba buscando aquí mientras estaba hablando, es un correo como un código de barras horizontales. No, estaba tratando de encontrarlo por acá, dice, él lo divide en 4, como que sobresaliente, más o menos así, otro que es como el estándar, el promedio, y hay 2 hacia atrás, que son como los medios regulares, o sea, que no pasaste, y los, mejor dicho, que no, exactamente. Pero no veo bien los nombres, no lo encuentro, pero entonces te aparece una barra donde estás ubicado. Entonces yo estoy ahí como en un punto intermedio entre los normales, entre los promedio, perdón, y los que no pasaron. Entonces más o menos uno divide, da como un 70%, que siempre en las recomendaciones llegar al 80%, en los simuladores siempre llegar al 80%, siempre pensando en que te puede, si tienes un poquito menos, también te va a ir bien. Claro, yo estimo que el examen real se debe aprobar con 60%, alrededor de 60%. En ningún lado lo dice, pero yo estimo que debe ser más o menos así. Y bueno, teniendo 80% en los simuladores nuestros, en los de práctica, garantizado que aprueban, porque hasta ahora no tuve ningún alumno que tuviera 80% en los simuladores nuestros, ningún alumno que no le haya ido bien, o sea, a todos les fue bien, así que garantizado. Exactamente, de los que están entre 70 y 80, si están entre 70 y 80 hay muchas posibilidades que también aprueben, pero no es garantizado. Y menos de 70 no les recomiendo presentarse. De acuerdo, exactamente, esa es la conclusión. Siempre, y lo que recomienda ahí, lo que recomienda también Cecilia es repetir, si la primera saqué, porque uno en la primera se confunde, en el primer quiz, en el primer examen, perdón, y uno dice, tan raro que saqué, no sé, 60. Es claro, ya entiendo la respuesta, la justificación, el feedback, que uno dice sí, y ya eso no se le olvida. Más que la respuesta, es como el feedback que aparece abajo, uno dice, nunca más se me va a olvidar, totalmente. Entonces, esa es la parte, de verdad que se lo recomiendo, que digerirlo con calma, y sobre todo el feedback, no aprenderse la respuesta, bueno, no era esta, sino otra, ¿no? ¿Por qué? Que era siempre Cecilia, pregunten por qué, qué pasaría así. Bueno, y las preguntas también son, ¿qué le recomendaría primero? ¿Qué es lo primero que usted haría? ¿Qué es lo primero que no haría? Bueno, listo, entonces ya uno es mucha atención, mucha atención. Me comentaron también que no hay tantas preguntas de negación como las que tenemos en el simulador, ¿no? Son todas más bien por el positivo. Correcto. Negación hubo 1 o 2, y eso que es muchísimo, pero sí por ahí salió una, lo que les digo, hubo una de por ahí unas 10 preguntas en las que uno tiene que mover los cuadritos, entonces las respuestas se tapan entre ellas, uno, ¿será que está bien? Entonces tiene que taparlas, sí, como empezar a mover cuadritos, como un... no sé si me entienden, no sé cómo se llama ese tipo de respuestas. Sí. Bueno, yo puse en algunos simuladores algunas que son para desplazar esos cuadritos, pero la plataforma no me permite hacerlo tal cual lo hacen en el examen real. Entonces también lo reemplacé, se llama emparejamiento, ¿no? Entonces lo reemplacé también con otro tipo de preguntas que es un enunciado, cuál es la definición, o cuál es, perdón, la definición, cuál es el nombre o el concepto, y hay que emparejarlos. Entonces en los simuladores míos lo tienen como que seleccionar de una lista desplegable, mientras que en el examen real es llevar el cuadrito y ubicarlo. Así es. Sí, así es. El concepto es el mismo, pero no lo puedo hacer exactamente como está en el examen. De acuerdo. Entonces, negación no, exacto. Parte matemática no, fórmulas tampoco. Sí, las preguntas obvias, como tener el concepto de qué pasa si la relación es menor que 1, si es mayor que 1, porque son preguntas así, si estamos atrasados más sobregastados, que también están dentro de esos simuladores. Entonces, sí, lo que les digo, uno se siente la tranquilidad de que las preguntas están dentro de lo que estudiamos. O sea, no hubo una pregunta que yo dijera, ¿qué es esto, por Dios? O sea, eso no lo vi, ¿no? Sí es todo acorde a lo que vemos aquí. Qué bueno, y por eso también tenemos los simuladores de Pablo Lledó, que también introducen algunos temas que por ahí a mí se me pasan. Tienen una forma diferente de redactar, que también es importante.
La mayoría de mis alumnos me dicen que son más difíciles los exámenes de Pablo Lledó, pero también tiene que ver con que en general están más acostumbrados a mi forma de presentar las preguntas, y cuando aparecen las de Pablo Lledó es otra forma, y es bueno que practiquen, porque piensen que los exámenes estos los desarrollan personas de todo el mundo, y son todas diferentes personas, y pueden tener diferentes formas de redacción. Entonces está bueno practicar con distintas formas de redacción. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Para mí lo más concluyente, y se los digo a ustedes, es no se desesperen, porque la parte final es como la parte más tranquila en respuestas. Y afortunadamente uno no ve el reloj, no ve la hora del computador, sino que ve el cronómetro, y uno se le pierde un poco la noción del tiempo, pero no desesperarse, que yo alcancé a desesperarme, a decir, no, yo vuelvo y me inscribo, vuelvo y presento, si me toca auditorías, otro año, y ya estaba en esos momentos de, no sé cómo se dice, ya de abandonar, de rendirse. De tirar el barco, tirar la toalla, como decimos. Entonces, sí, también. Vale la pena respirar un poco. Y se los digo porque me pasó. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, Julieta, Silvina, José, Roxana. ¿Qué le preguntarían a Alex? A ver. Mi pregunta es más genérica, por ahí de repente no es directamente a Alex, pero bueno, yo justo acabo de recibir la aceptación de la aplicación, o sea que ya pagué el examen mientras que me escucha, y nada, como acá, bueno, mi idea es ahora rendir después de las fiestas, y acá en Argentina a veces en verano hay problemas con la electricidad, con cosas, entonces nada, yo estaba considerando fuertemente ir a rendirlo presencial en Icana. Yo no sé, Ceci, si vos, no sé, tenés alguna recomendación o qué sé yo. A mí es como que me da más tranquilidad que ese día va a estar todo bien. Yo ya he rendido GMAT en Estados Unidos para el MBA en esas instalaciones que incluso te escaneaban las venas cada vez que salías al baño, porque fue súper estresante, porque yo había leído todos los requisitos y llegué y me pedían el pasaporte, como yo había leído que necesitaba mi ID, y yo llevé mi ID de Texas, o sea, Sí. no, tenés que traer, me tuve que volver a mi casa en hora pico a buscar el pasaporte, volver al, bueno, fue un estresón, pero yo decía, se cae internet, se corta la luz, ¿qué hago? Entonces, estaba pensando eso, pero... Sí, yo también te lo recomiendo. Yo se los recomiendo a todos los que, bueno, que puedan llegar a tener algún tema de conexión o, bueno, o de energía. Y si pueden, ir a algún centro de Person View. Sí, uno de mis alumnos tuvo problemas con la conexión, se le cayó en medio del examen, se le cayó la conexión, había hecho unas 30, 40 preguntas, se le cayó la conexión y perdió el examen. Por suerte después lo pudo comprobar que realmente se había caído la conexión, el soporte técnico le dio una carta, bueno, con esa carta escribimos a PMI y PMI le reconoció y lo pudo volver a dar y ya es PMP. Pero son nervios. Claro. Son nervios. Sí, entonces, después si de pueden, todo un trámite. Si pueden, vayan al centro. Si están, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, bueno, en Buenos Aires hay. Silvina, ¿vos dónde estás? En Oberá. Dorado, Misiones. Dorados. No sé si hay en Dorado. En el Dorado. No, seguro que no creo que haya en Misiones. Creo que no hay en Misiones, ¿no? Entonces, a ustedes sí les va a convenir, lo que más les conviene es rendirlo online. Qué bueno que pueden ahora rendir online, porque si no era viajar. Antes viajaban, sí. Claro, qué buenísimo. Llegaban a agotar. Así que bueno, pero estando en Buenos Aires y pudiendo, yo lo recomiendo. En Buenos Aires hay muchos centros ahora, que creo que están todos abiertos. Antes era nada más que Icana, ahora hay como 4 o 5. Y elegir el turno que se pueda y sí, rendir en el centro. Yo les decía, ¿no? Creo que ya se los conté, que tuve la experiencia de cuando rendí el examen ACP, el de Agile, y lo pedí rendir online y tuve problemas de conexión ese día, y después, obviamente escribiendo a PMI y todo, me dieron la posibilidad de volver a rendirlo y me dijeron, si volvés a tener problemas de conexión, pagar de nuevo, ¿no? Aplicar de nuevo. Y me fui a un centro, todavía era justo en enero del 2000,
2020, o sea que fue justo antes del inicio de la pandemia y me fui a un centro en Buenos Aires, en el microcentro, y lo rendí ahí presencial. Entonces, si está la oportunidad, es un factor de nervios menos, un factor de incertidumbre Total. menor. Entonces, ¿sabes yo qué hice? Yo conseguí un cable y me conecté directamente desde el router al computador, y con eso fui a la fija, pero igual no está uno exento de cualquier cosa. Pero esa sí, es una muy me buena conecté. recomendación No, a mí, también, muy buena recomendación. sí, sí. A Nada mí de haciendo Wi-Fi. los test online, por ahí me ha pasado que se me tildó la compu. Y nada, quedó ahí también después cuando reinicio y todo, me quedó como que respondí 3 preguntas del test bien, nada más, y era, digamos, porque el resto también se pierde, digamos, en ese caso. Wow. Sí, bueno, Qué bueno. eso también puede ser a veces nuestra... Ah, el test del examen, ¿decís? ¿Cuál test? No, El nuestro. haciendo los de práctica. Ah, bueno. Sí, Sí, a veces también el servidor está muy cargado, ¿no? A veces puede pasar algo de eso. sí. No, eso ha sido algo de mi computadora, no sé. Claro, también. Pero sí. bueno, son cosas que pasan ahí que... Sí. Si lo van a presentar desde casa, si el cablecito, un cable hasta que se conecten o se pegan al router. Yo lo hice también asegurándome. Y dejé también el celular por allá lejos, prendí con el internet abierto, compartiéndole datos al portátil, al computador, por si acaso. Pues tener como ahí un plan B Gestión de porque riesgos se llama eso. Exacto. Esos tiempos no cuentan. Y yo le pregunté eso a la persona que me estaba ayudando, que qué pasaba si se me caía el internet. Me decía, el tiempo se para, pero el tiempo se detiene, perdón, trate de solucionarlo pronto. Eso sí, apenas se solucione, otra vez mueva el computador, eso me lo dijo él, muévalo y arranque nuevamente. O sea, estamos hablando de 1 o 2 minuticos. O sea, eso sí me lo dijo él, trate de, si pasa, yo le pregunté por si acaso, pues si pasa, el tiempo se detiene, o sea, no sigue avanzando hasta que se conecte, y ya luego iba en la pregunta donde iba, pero eso sí necesito que me muestre nuevamente que no pasó nada, pues que no hay nada adicional. Excelente. Entonces el cable es efectivo, directamente al router o al modem. Sí, muy buena recomendación lo del cable. Exactamente. Y nomás así que se me venga a la cabeza. Preguntas, lo que les digo, las preguntas eran muy cortas, pero las palabras claves, ténganlas en mente. Cuando hablemos de megaproyectos, de proyectos grandes, de mucho tiempo, ya estamos hablando de una cosa. Cuando hay incertidumbres, cuando hay como medio problemas, o mencionan que bueno, podría mencionar la palabra ágil, algo que les dije al principio. Yo les iba a escribir algo, pero no me dio el tiempo. Que hay muchos cambios, que los requisitos no están bien definidos. Exactamente. Entonces así, o por ahí te mencionan las dos. Entonces uno dice, bueno, estamos por ahí en un híbrido. Y por ahí te meten un líder funcional, un director por allá de cualquier cosa. Entonces como a mezclar todos esos proyectos. Y uno dice, bueno, ya vamos a ver quién maneja según la frase, quién es él, quién es la persona que va a liderar. Y otro que también nos menciona Cecilia en uno de los audios es, siempre piensen en empresas grandísimas, no en la empresa en la que uno está o en una empresa pequeña, de yo qué haría. No, yo le corto la cabeza al que hizo el daño, bueno, lo saco de la empresa, no. Primero ver qué pasó, así pues no pensar tanto como en la empresa de uno, sino en proyectos grandísimos, empresas sólidas, grandes, Google, empresas bien consolidadas. Eso sirve muchísimo. Buenísimo. Bueno, Alex, así, realmente súper agradecida de todo este tiempo que nos dedicás. Creo que es muy valioso este testimonio, ¿no? Porque esta incertidumbre que vos pasaste la están pasando también todos, las personas que se están preparando ahora, así que, y las que no pudieron estar acá presentes, pero que seguramente van a ver el video. Así que muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta, yo no quiero abusar de la generosidad de Alex. Para nada, para mí es. Sí. Una preguntita, sí, José, Alex. Sí, muchas gracias, Alex, y te felicito por tu logro.
Tú mencionaste en determinado momento que las últimas preguntas eran las difíciles, perdón, las primeras preguntas eran las difíciles, las últimas más fáciles. ¿Uno puede elegir el orden de las preguntas o te viene así secuencial, no? Vienen secuenciales, pero lo que uno puede hacer es dejar señaladas. Acuérdense que son paquetes de 60 preguntas. A la pregunta número 60 sale uno a descanso, al break, le pregunta, ¿quiere salir a descanso? ¿Sí o no? Y de ahí en adelante ya uno no puede devolverse. Entonces, si la 1, las 10 primeras no me fluyó la respuesta, entonces vamos con la 11, 12, 13, y al final uno se devuelve. Pero sí le da a uno chance. Así uno llega a la pregunta número 60, él levanta la mano y dice, hay 10 preguntas por resolver. O sea, él no pasa la pregunta 61 o se detiene y dice, descanse por favor, sino que él dice, hay unas preguntas por resolver y se las muestra a uno en pantalla, dice del 1 al 60, las de colores que faltan por responder. Entonces, sí, ahí uno se puede devolver. Ya después de las 60, cuando uno se para y regresa del baño, del descanso, perdón, ya de ahí para allá uno no se puede devolver. Entonces, sí se puede tranquilamente dejarlas y responder antes de que se termine ese paquete de 60 preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Quiere decir que el aplicativo mismo te ayuda a responder las que no respondiste, ¿no? Que dejaste sin responder. Entonces, antes de ir al break, te dice, mira, te quedó esta sin responder. A mí me pasó porque yo le di clic a varias preguntas, pero no le di clic en la bolita o en el puntico, sino le di clic en el enunciado, en la respuesta. Y yo creí que estaba bien, entonces le di siguiente, siguiente, siguiente. Cuando terminó el paquete de 60, me levantó la mano y me dijo, ahí quedaban como 3 preguntas, y yo, tan raro. Entonces me devolví esas preguntas, uno, así como en el simulador de Cecilia, se las muestra, uno le da clic, le muestra el enunciado y la respuesta, o todo está en blanco, porque no se lo puse, porque según el programa o la aplicación no la respondí, y ahí es donde uno ya empieza, le da a aceptar, le da siguiente y le muestra la pregunta siguiente que está sin responder, y hasta que dice, ya quedó listo, ¿quiere salir a descansar? ¿Sí o no? Entonces ya uno le dice sí. Igual toca decirle que sí para que pase la pregunta número 61. O sea, le da, sí o sí hay que darle sí, estoy bien, y no quiero tomar el break, y me voy para la pregunta número 61. Porque ahí tenés también la oportunidad de revisar, ¿no? O sea, podrías revisar, volver a las marcadas. ¿De cuántos minutos es cada módulo si tomás el break? No es por tiempo, es por cantidad de preguntas, es verdad. Claro, porque tengo un alumno que me dice que al principio, bueno, que las preguntas eran más difíciles y que además leía, analizaba mucho, y cuando cortó para el break de las primeras 60 preguntas, se dio cuenta que si seguía con ese ritmo no iba a poder terminar el examen, y porque se había extendido mucho más de la proporción, ¿no? Entonces, en los siguientes módulos dijo, vamos a acelerar, y ahí es cuando dijo, voy a contestar más por intuición, ¿no? Voy a contestar más por intuición y no por tanto análisis, y realmente le fue muy bien, con lo cual que ya la intuición, después de haber practicado tanto, ya la intuición era positiva, era acertada. Buenísimo, muy bueno, sí. Pero entonces, vos, digamos, el tiempo que te ahorras en las primeras, después es acumulativo con el resto, o como que te fraccionan y por cada paquete, digamos, el tiempo máximo, o ¿no? El tiempo es de las 180. Entonces, si vos en las primeras 60 ocupaste, no sé, la mitad del tiempo, para las 120 restantes te va a quedar la mitad del tiempo, o sea que te va a quedar muy corto la segunda parte. Lo que se suma es el total, ¿no? Que son casi 4 horas, ¿no? Son 3 horas con 50 minutos, pero para las 180 preguntas. Exacto. Fue una de las preguntas que le hice al señor también. Yo le dije, aquí hace corta las 60 minutos, a 6 por 3, 18, son 230. Entonces yo digo, bueno, respondo cada minuto, 1 minuto por respuesta, son 180 minutos. Me quedan sobrando 50 minutos, decía yo. Pero el señor me dijo, no, apenas usted termina las 60 preguntas, tal cual lo dice Cecilia, si usted se gasta 200 minutos en 60 preguntas, le quedan 30 minutos para 120 preguntas. Entonces yo le dije, ya he entendido. Entonces sí, es como moderar, ¿no? Como
regular esos tiempos. Ujú. Sí. Y es Bueno, cierto, se otra gasta cosa uno que mucho. me comentó uno de mis alumnos es que como el reloj es tipo decreciente, ¿no? Empieza con 230 minutos, 229, 228. Entonces que a veces les costaba un poco darse cuenta de cuántos minutos realmente eran, o sea, cuántas horas y minutos eran, ¿no? Entonces ahí si quieren practicar, se pueden hacer como algunos puntos algunos puntos de control. Decir, bueno, de 230 Exacto. menos 60, o sea, para saber que es una hora menos, ¿no? Son, no sé, 270. 270 son, bueno, y así ir sacando más o menos la relación entre horas y minutos en cuanto a un reloj que está decreciendo. Ujú. Yo lo que hice fue en la primera tanda de 60, que eran las más difíciles, que me demoraba, yo dije, yo máximo me tienen que quedar, por lo menos me tienen que quedar 120 minutos para la segunda y la tercera tanda, es decir, la segunda y la tercera son 60 más 60. Yo cuando llegue cuando termine mis primeros 60 puntos, el reloj me tiene que dejar de 120 minutos hacia arriba. Claro, cuando terminé estaban 150. Yo dije, bueno, todavía tengo la misma media hora por ahí. No, me estaban sobrando 120 más 10, 130 minutos. O sea, sí me gasté más. O sea, tenía 130 y me faltaban 120 preguntas. Por eso al principio les dije que me sobraron como 4 minutos, porque yo siempre miraba de reojo el reloj, bueno, vamos, pero sin estresarse. Como por paquetes de a 10 yo miraba. Cada 10 minutos yo miraba, bueno, vamos bien, a los otros 10 minutos vamos bien. De tal forma que regulaban los tiempos y por eso me dio el tiempo exacto. Pero sí, si uno se va por intuición o por lo que aprende, por esa proceso que se aprendió durante todos los simuladores, seguro que le rinde a uno más. Pero yo sí era lo que les decía, más entender como la palabra, la esencia, porque yo decía, yo no puedo perder un punto fácil, porque los puntos fáciles es en los que más la gente pierde. Las personas perdemos esos puntos por confiados, porque decimos, no, eso está súper fácil, me voy por acá. Entonces, tratar de entender bien la esencia de la pregunta. Entonces, sí, me parece bien, la regulación de los tiempos es lo mejor. Acá estaba haciendo yo, mientras contabas, Alex, estaba haciendo la cuenta, ¿no? Tenemos 230 minutos el total del examen. Lo divido por 180 preguntas y me da que tenemos 1 minuto con 27 y un poquito más. O sea, 1 minuto 27 segundos. Bueno, no serían segundos. 27... Sí, 1 con 18 segundos. de minuto, claro, 27% de minuto, 1 con 18. Más Pero un si minuto. si eso lo multiplico por 60, cada tramo de 60 debería llevar unos 76 minutos. 76 por 3 da estos 230. Entonces el primer bloque debería ser más o menos unos 80 minutos, que son las preguntas más largas, y después los otros bloques un poquito más cortos, ¿no? Como para tener una idea y poder ir regulando el tiempo. Exacto, en el primer bloque uno debería haber terminado las 150, o sea, le debe haber quedado 150 minutos restantes y yo ahí iba en 130. Yo estaba muy por debajo, pero lo que les digo, al final ya las preguntas se vuelven un poco más fáciles de entender. O sea, lo único es que tiene que estar uno muy concentrado y con toda la tranquilidad, no desesperarse. Sí, no y una silla bien cómoda. Sí, sí. Ah, la silla cómoda, qué importante eso, sí. Sí, estar acostumbrados el escritorio, la silla, la altura, todo que sea confortable, porque son muchas horas. Exactamente. Total, sí señora, así es, de acuerdo. Muy bien. Bueno, Alex, buenísimo. No sé si que alguien tiene alguna pregunta más. Yo, ya son las 8, así que sí. Hola. Ahí está, no, adelante. perdón. No, sí, no, Silvina, no tengo más adelante, pregunta. Silvina. No, era agradecer a vos, Cecilia, el espacio para compartir esto, y a Alex, felicitaciones por el logro. Me imagino la felicidad, y bueno, gracias también por compartir lo aprendido. Mucha felicidad, de verdad. Y eso les va a pasar a ustedes cuando lo presenten. Lo mismo lo van a vivir ustedes. Es muy emocionante, es muy gratificante. Vale la pena. Felicitaciones, Alex. La verdad que un excelente regalo de fin de año. Gracias. Así que, excelente. Rosana. Gracias, Cecilia, por avisarnos para poder compartir este momento, ¿no? Porque realmente está bueno escucharlo de alguien de primera mano.
Tal cual, y además para que se motiven y se presenten pronto, que avancen y que tengan ahí como la zanahoria, ¿no? El motivo como para, sí, para lograrlo. Lograr es un muy gran, o sea, es un esfuerzo muy grande, pero vale la pena, y el logro es, la satisfacción del logro es increíble. De verdad, vale la pena, y son 3 años que te dan, más unos PDUs, más adelante de pronto Cecilia te haga unas preguntas o a todos, y esos 3 años es como también la forma de darte a reconocer o reconocerte todo el esfuerzo que hiciste durante todo este tiempo, el tiempo que ustedes le dediquen. Entonces te dan como esos 3 años de gracia, de que aprovechemos ese título y esa certificación, esas oportunidades. LinkedIn me están llegando a propuestas de trabajo, entre comillas, puestos aquí en Colombia, en todo lado. Entonces, de verdad que vale la pena el esfuerzo. Realmente es un logro que se paga con los beneficios que uno obtiene, con oportunidades nuevas, con oportunidades dentro de las mismas organizaciones en las que estamos y también oportunidades en nuevas organizaciones, con lo cual realmente sí, vale la pena. Después, Alex, cuando quieras hablamos de cómo es el proceso de mantenimiento de la certificación, que como bien decís es un ciclo de 3 años, y se renueva juntando puntos, que son puntos de educación o puntos de volver a la profesión. Pero sí, eso Exacto. lo podemos charlar en otro momento. Perfecto, claro que sí. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier duda, todavía estoy por ahí está pues, me escriben, o Cecilia, o lo que sea. Cuenten con todo lo que les pueda ayudar. Y no se desmotiven, no den tanto gap. Cumplan los tiempos, los horarios. De verdad que vale la pena, y más que ustedes están haciendo el mismo esfuerzo que hemos hecho todos. Vale. Muy bien. Muchas gracias, Alex. Felicitaciones. Muchas gracias, realmente. Alex. Gracias. Qué bueno verlos y mucho gusto conocerlos. Cualquier cosa por acá. Cuídense. Muchas gracias por tu generosidad. Gracias a todos. Y bueno, y a ver Gracias, a todos que los Cecilia. quiero ver pronto certificados. Su ánimo. Bueno, y si no nos vemos, les deseo muy feliz año, muy felices fiestas. Pero bueno, igual vamos a estar en contacto este tiempo también. Un beso grande. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Igualmente. Gracias a todos. Gracias, Alex. Mucho gusto. Chao, hasta luego.